Don Ramón no renunció al Chavo del Ocho por dinero, tampoco por enfermedad, y mucho menos porque ya no quisiera actuar. Lo hizo por algo mucho más grave, algo que, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los secretos más incómodos de la televisión mexicana. Una guerra silenciosa se desató dentro del elenco del programa más querido de América Latina y la razón principal tenía nombre y apellido: Florinda Mesa, la misma que interpretaba a Doña Florinda frente a las cámaras, pero que detrás de ellas fue señalada por muchos como la verdadera causante de que Don Ramón se fuera para no volver jamás. ¿Y sabes qué es lo peor? Que incluso cuando Don Ramón estaba muriendo, todavía hablaba con dolor, no por haber dejado el programa, sino por haber perdido a su mejor amigo, Chespirito. Una amistad destruida por una relación que, según él, nunca debió haber pasado. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no lo vas a encontrar en documentales ni homenajes. Hoy te voy a contar la verdadera razón por la que Don Ramón se fue del Chavo del Ocho, y cómo su salida marcó el inicio del fin de la serie que hizo reír a todo un continente. Y lo que Florinda Mesa hizo después fue imperdonable. Ramón Valdés no necesitaba un libreto, no necesitaba ensayos ni indicaciones de cámara, ni siquiera vestuario. Porque él no interpretaba a Don Ramón, él era Don Ramón. Llegaba al set tal cual salía de su casa, con su pantalón de mezclilla gastado, su camiseta negra desteñida y sus tenis blancos. Solo le hacía falta el gorrito para entrar en personajes, pero a veces ni eso, porque su esencia ya estaba tatuada en cada escena. Las frases que hoy son leyenda, con permisito, dijo Monchito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay. No estaban escritas en ningún guión. Salían solitas, improvisadas y naturales. Y eso, precisamente eso, era lo que hacía a Don Ramón el alma del programa. Mientras otros personajes eran creados por Chespirito, Don Ramón era una versión sin filtro del verdadero Ramón Valdés. Tanto así que ni Roberto Gómez Bolaños se atrevía a dirigirlo. ¿Y para qué? Si el tipo ya traía escuela. Era todo un artista. Había trabajado con leyendas como Cantinflas, Pedro Infante y su propio hermano Tintán. Tenía tablas, tenía calle, y tenía algo que nadie más en ese elenco: autenticidad absoluta. Pero esa autenticidad, esa chispa única que lo hacía tan especial, fue también lo que lo puso en la mira de alguien que no toleraba no tener el control. Alguien que quería mandar aunque no supiera cómo hacerlo. Y ese fue el principio del conflicto que cambiaría para siempre la historia del programa, porque lo que vino después fue una guerra silenciosa pero brutal. Todo comenzó con una frase que Don Ramón nunca pensó escuchar: Ramón, hazlo así, como yo te digo. Florinda Mesa, que en aquel entonces apenas tenía poco más de 20 años, quiso dirigirlo como si tuviera más experiencia que él, como si no estuviera hablando con una leyenda del cine de oro mexicano, y como si pudiera darle órdenes al mismísimo Monchito. Para Ramón, aquello fue un insulto disfrazado de sugerencia, pues ¿cómo lo iba a dirigir una actriz que apenas había aprendido a pararse frente a la cámara? Porque, hay que decirlo claro, Florinda no tenía experiencia. Antes del Chavo, ella jamás había trabajado con grandes figuras, y paradójicamente, cuando entró al elenco, fue el propio Ramón quien le enseñó lo básico, desde cómo no sobreactuar, cómo mirar a cámara y cómo moverse sin parecer de cartón. Y ahora, ella quería decirle cómo actuar. Don Ramón lo tomó como una humillación, porque no era solo una instrucción, era una declaración de poder, una forma de decirle: aquí mando yo. Y él, que toda su vida se manejó con principios y dignidad, no estaba dispuesto a agachar la cabeza, ni por Florinda ni por nadie. Lo peor es que Florinda no se quedó ahí. Cuando vio que nadie le hacía caso, empezó a gritar, a levantar la voz en el set, a tratar mal a camarógrafos, técnicos y actores. Decía que no sabían trabajar y que ella podía hacerlo mejor. Y aunque todos murmuraban a sus espaldas, había algo que no se atrevían a decirse en voz alta, pues ella era la pareja del jefe. Y eso lo cambiaba todo. Don Ramón aguantó y se mordió la lengua muchas veces, pero la olla de presión estaba a punto de estallar porque Florinda no solo quería controlarlo, quería destruir su esencia. Y lo que pasó después fue la gota que derramó el vaso. Durante un tiempo, Ramón Valdés intentó aguantar, pero el set que antes se sentía como una segunda casa empezó a oler a pólvora. Florinda ya no daba sugerencias, ella daba órdenes, gritaba, ordenaba, exigía respeto, pero no porque se lo hubiera ganado, sino porque ahora era la pareja de Chespirito. Y eso, como en todo trabajo, la volvía intocable. Los técnicos, que antes bromeaban con ella, ahora caminaban en puntitas. Los actores, que alguna vez la aconsejaron, ahora evitaban cruzarse en su camino. Y Don Ramón, con la sangre caliente pero la lengua medida, seguía haciendo lo suyo hasta que un día lo gritó todo en silencio. Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, se le acercó y le dijo que se fuera con él a Venezuela porque allá le habían ofrecido chamba.
y Ramón, con el corazón partido, le contestó que no podía hacerle eso a Chespirito. Pero después de otra de esas mañanas de gritos, regaños y humillaciones, don Ramón explotó. Ya no era divertido grabar y ya no era sano estar ahí. Entonces tomó la decisión y habló con Kiko. Empacó su gorrito y se fue del programa sin mirar atrás. Pero no se fue solo, se fue con dignidad. Y ese fue el golpe más duro que Florinda no vio venir, porque no solo no logró controlarlo, sino que tampoco pudo frenarlo. A Florinda Mesa no le gustaba perder y mucho menos ser ignorada, así que cuando don Ramón renunció, no solo se fue del programa, sino que le arrebató el control que tanto ansiaba tener, y eso la enfureció. Lo que hizo después no fue solo venganza, fue una campaña de desprestigio. Empezó a hablar mal de él, primero entre pasillos, luego en entrevistas. Lo acusó de ser irresponsable, problemático, y más adelante lanzó la bomba diciendo que Ramón Valdés tenía un grave problema con las sustancias. Pero lo que ella no esperaba era que la reacción sería inmediata, pues los fans se indignaron, los compañeros del elenco, incluso los técnicos, salieron a defenderlo. Incluso su hermano, el mismísimo Loco Valdés, declaró que sí, Ramón fumaba y se echaba sus tragos, pero de ahí a decir que tenía problemas de sustancias, todo era una vil mentira. Pero la herida ya estaba abierta y no era solo un ataque personal, era una traición pública disfrazada de preocupación profesional. Y lo más doloroso fue que Roberto Gómez Bolaños no dijo nada, simplemente se quedó callado, y ese silencio pesó más que 1000 palabras. Florinda había ganado terreno, pero lo había hecho pisoteando la reputación de quien alguna vez la ayudó cuando ella no sabía nada, pero lo peor estaba por venir. Porque mientras Florinda hablaba, Ramón empezaba a enfermarse. Y aún así, guardaba un secreto que no quiso revelar hasta que ya no pudo más. A Ramón Valdés le dolían muchas cosas, pero ninguna tanto como la traición de quienes alguna vez llamó amigos. Después de su salida, las puertas de Televisa se le cerraron. Y cuando intentó acercarse para hablar, la respuesta fue cruel cuando le dijeron: aquí ya no se te puede ver. ¿La razón? Florinda Mesa. Según cuentan sus allegados, ella se encargó de cortarle toda posibilidad de reconciliación con Chespirito, y si aún quedaba alguna amistad entre ellos, ella se dedicó a arrancarla de raíz. Pero eso no fue todo. En el set, las cachetadas de doña Florinda a don Ramón ya no eran fingidas. La actuación ya era real, constante y dolorosa. Y lo peor, es que nadie decía nada. Todos lo sabían, pero todos lo callaban. Don Ramón decía que esa había sido la peor cachetada que le habían dado en la vida, y no se refería solo a las manos de Florinda, sino a lo que decía de él cuando ya no estaba para defenderse. Porque mientras Ramón se enfermaba, Florinda lo seguía atacando. Decía que era problemático, que estaba resentido, que no sabía trabajar en equipo. Lo retrataba como una figura negativa, y como si su salida hubiese sido un capricho, y no una defensa de su dignidad. Pero entre sus amigos más cercanos, Ramón decía que esa mujer lo odiaba, porque él había sido el único que no se le agachó. Y ese odio creció, se hizo más fuerte y más venenoso, hasta el punto de impedirle a Roberto Gómez Bolaños verlo por última vez. Sí, Florinda le prohibió a Chespirito visitar a don Ramón cuando ya estaba en cama. Y así de fácil, una amistad de décadas quedó destruida por celos, por poder, por orgullo, y todo porque don Ramón nunca se dejó humillar. Ramón Valdés no era un hombre de escándalos. Nunca fue de hablar mal ni de armar pleito por cámara, pero sí tenía memoria y dignidad. Durante años calló. Aguantó en silencio el desprecio, las puertas cerradas, las traiciones disfrazadas de profesionalismo, pero no quiso ensuciar la imagen de nadie, porque a pesar de todo, seguía queriendo a Chespirito como a un hermano. Pero cuando el cáncer lo fue debilitando, cuando supo que ya no quedaba mucho por delante, empezó a soltar verdades. Y no lo hizo por venganza, simplemente lo hizo para poder irse en paz. Contó que Florinda Mesa siempre tuvo algo en contra de él, que desde el momento en que notó la amistad tan cercana entre él y Roberto, quiso destruirla, que no soportaba ver cómo Chespirito aún escuchaba a don Ramón, porque sabía que sus consejos venían del corazón y no del interés, pues Ramón constantemente le decía a Chespirito: ten cuidado, todo lo que se hace en esta vida se paga. Y Florinda lo sabía. Sabía que mientras don Ramón estuviera cerca, nunca tendría el control total de Roberto. Por eso, según muchos, empezó a aislarlo, a filtrarse entre las decisiones, a cortar amistades y a convertir el set en su territorio. Y cuando Ramón la enfrentó, ella decidió que él no podía seguir ahí. En sus últimas charlas, Ramón confesó que una de las cosas que más le dolió fue ver cómo su amistad con Chespirito se convertía en una relación de jefe-empleado. Ya no podía ni tomarse un café, y ya no podían reír como antes. Y lo más fuerte fue que antes de morir dijo que no sabía cómo Roberto se dejó embaucar por esa mujer, pues ella le quitó su familia, su programa y su esencia. Porque, según Ramón,
Florinda Mesa no solo fracturó al elenco, también fracturó a Roberto. Y ese dolor fue el que más lo acompañó hasta el final. Ramón Valdés no le guardaba rencor a Chespirito, solo le guardaba tristeza, porque esa amistad que construyeron con risas, giras y escenas improvisadas, se rompió en silencio, sin abrazos, sin despedidas y sin perdón. Para Ramón, Roberto Gómez Bolaños era más que un colega. Era un amigo, un hermano y un cómplice de comedia. Alguien que lo respetaba, que confiaba en él, que sabía que no necesitaba guión para hacer reír a millones. Pero ese vínculo se quebró por culpa de alguien que no lo soportaba cerca. Florinda Mesa. Según relató el propio Ramón a sus allegados, ella le exigió a Roberto que cortara la amistad con él, que no volviera a hablarle y que no lo defendiera. Y Roberto, acorralado entre el amor y la lealtad, eligió el amor. Y eso, para don Ramón, fue la traición más dura. Años más tarde, mientras la enfermedad lo consumía, Ramón todavía recordaba aquel momento. El día en que Roberto bajó la cabeza y le dijo: «Lo sé, Ramón, sé que tienes razón, pero voy a arreglar las cosas con Florinda, y después me regreso». Pero ese después nunca llegó. Y cuando Ramón Valdés falleció en agosto de 1988, Roberto ni siquiera asistió a su funeral. ¿La razón? Florinda se lo prohibió. El único del elenco que asistió fue Angelines Fernández, la bruja del 71. Y cuando vio el ataúd de su amigo, lloró con un dolor que todavía retumba en los fans que recuerdan aquel momento. Porque ese día no solo murió don Ramón, murió también una amistad que había hecho historia. Cuando Ramón Valdés murió, no hubo homenajes. No hubo palabras emotivas de parte de su gran amigo en televisión. No hubo flores de parte del elenco y ni siquiera una despedida digna frente a cámaras. Solo silencio, frío e indiferencia. El 9 de agosto de 1988, don Ramón fue sepultado y la gran ausencia fue la de Roberto Gómez Bolaños, y todo por órdenes de Florinda Mesa. Para muchos, ese día no solo marcó la muerte del hombre, sino la de un símbolo. El alma del programa ya no estaba. Ramón murió con la frente en alto, con la dignidad intacta, pero con el corazón partido. Y si algo nos dejó como enseñanza, es que en un mundo donde muchos se venden por fama o por dinero, él prefirió perderlo todo antes que perderse a sí mismo. Don Ramón no era solo un personaje, era un símbolo. El papá soltero que siempre estaba endeudado, pero nunca dejaba de sonreír. El vecino cascarrabias con el corazón más noble de la vecindad. Y sobre todo, el único que tuvo el valor de decir: «Hasta aquí». Mientras muchos bajaron la cabeza, él se mantuvo firme. Mientras otros callaron por miedo, él habló, aunque eso le costara el trabajo, la amistad y el futuro. Don Ramón no murió olvidado, murió respetado. Y aunque los homenajes llegaron tarde, su legado sigue vivo en millones de personas que lo recuerdan con cariño, con risa y con lágrimas. Y lo más irónico de todo, es que la persona que intentó quitarle espacio, que buscó borrarlo del programa y desacreditarlo fuera de cámaras, terminó quedándose con el poder, pero nunca con el cariño del público. Porque eso no se compra, no se impone, se gana. Y don Ramón, sin gritar, sin dirigir, sin jefaturas, lo ganó todo.